¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube y cada vez más auditorio y suscriptores. Ayer grabé un video que ha tenido miles de vistas y diferentes reacciones. Muchas han resultado positivas, de apoyo, compartiendo mi punto de vista, pero he recibido también algunos reproches que probablemente deriven de que no me haya yo explicado bien sobre lo que representa básicamente el asunto de si se debe usar o no la toga por parte del nuevo presidente de la Suprema Corte, el abogado Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena y que llega a este puesto, por cierto, con tres precedentes, no solo dos. Ayer mencionaba yo dos, el caso por supuesto de Benito Juárez, de ascendencia claramente indígena, y luego Ignacio Manuel Altamirano, pero también Ignacio Ramírez, el nigromante, más o menos por el mismo tiempo, que se dice efectivamente tenía algún origen indígena y se le considera también como un precedente a la presencia el día de hoy, afortunadamente, de otra persona que llega desde nuestros pueblos originarios como una demostración de que cada vez existe mayor atención y mayores oportunidades, como debe ser, para los integrantes de las comunidades indígenas cuyo estatus constitucional está garantizado y debe dar lugar cada vez a una mayor participación. De eso no queda la menor duda, pero se generaron lo que siento que fue una falta de aclaración mía o de claridad, por mejor decirlo, en cuanto a la polémica que ha suscitado el uso de la toga. Debo dejar primeramente claras varias cosas. Una, quienes han seguido las transmisiones de mi canal saben que estoy muy lejos de ser un conservador, de estar a favor de un régimen neoliberal. Al contrario, siempre he estado en contra del neoliberalismo. Ahí están mis libros. He compartido, por lo tanto, la ideología del gobierno actual y del gobierno anterior, al cual serví, por cierto, en un cargo en la Secretaría de Educación Pública. Comparto su nacionalismo, su visión de la supremacía constitucional, su reconstrucción del Estado social, de la atención a los que menos tienen. No hay duda, pues, de que ideológicamente estoy a favor, estoy del lado de esta transformación, porque creo en ella y porque así he pensado a lo largo de toda mi vida. Ese punto quiero que quede muy claro para que no se me confunda ideológicamente. También quiero que quede claro que toda mi vida y en todas estas transmisiones siempre he estado a favor del absoluto respeto a la ley y a la Constitución, por supuesto. Esa es otra premisa que debe quedar bien sostenida. Número 3. Si hubo alguna mala interpretación, que se pensara que tengo algún prejuicio, que no lo tengo, por supuesto, o que manifiesto algún menosprecio respecto de la indumentaria indígena, por supuesto que tampoco. No se trata de un problema de indumentaria, se trata de un problema de respeto a la ley, y a eso voy a ir en un momento más. Pero si a alguien no se le puede decir que esté en contra de las manifestaciones indígenas, es a su servidor. Cuando fui procurador en mi estado de Veracruz, creé la subprocuraduría especializada en asuntos indígenas. Veracruz tiene una gran población indígena y en cuanto entré a la Procuraduría, una de las primeras medidas fue atender las necesidades de la población indígena, creando específicamente una subprocuraduría para esa finalidad. Así es que, entre otras muchas cosas, eso demuestra mi vinculación hacia la defensa de los derechos indígenas. Participé, siendo diputado, en la elaboración y la redacción del artículo segundo constitucional que por primera vez introdujo el respeto a lo que en ese momento eran los usos y costumbres indígenas, la autonomía indígena,
en eso trabajé y siempre he estado a favor de que los sistemas normativos, como ahora se denominan, tengan una vigencia muy clara y que los juzgadores sean los intérpretes que pongan en práctica esas normas de los sistemas normativos indígenas, no simplemente que los consideren como un derecho lateral, es una parte integrante del sistema jurídico mexicano y cada vez más ahora con la reciente reforma al artículo segundo se incrementó esa presencia de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Así es que siempre he estado a favor de estos derechos. En la época en que fui procurador, además, bueno, hasta náhuatl aprendí un poco, se me ha olvidado porque no lo practico. Pero ¿por qué lo hice? Porque iba yo personalmente a las zonas indígenas, a Zongolica, a Chicontepec, a diferentes partes. Bueno, había otros lugares con otras lenguas. También revisé las agencias del Ministerio Público de diferentes lugares, hasta la zona del sur, Popoluca, que es un idioma indígena de naturaleza muy especial. Ese no alcancé a estudiarlo, pero por lo menos sabían los agentes del Ministerio Público que yo iba a verificar que se respetara el derecho a la traducción para las personas indígenas, porque muchas veces me tocó ver que se les menospreciaba, que no se hacían la traducción, que no sabían qué estaba pasando en un proceso judicial. De manera que empecé a supervisar personalmente en esas zonas. Recuerdo que llegaba yo y saludaba en náhuatl. Mi dominio era mínimo, pero por lo menos uno observa enseguida quien sí sabe hablar, cómo contesta y cómo se expresa rápidamente, y quien se asombra o no sabe cómo enfrentar el problema de la traducción. Yo lo que quería era tener la certeza de que los traductores eran traductores y de que estaban haciendo su trabajo. Y eso lo fui a verificar en todas las zonas indígenas del estado. Impulsé la idea del bilingüismo integral en las zonas indígenas y lo he escrito en varias ocasiones. He dicho que en las zonas indígenas no basta la enseñanza de la lengua autóctona, vernácula, sino que los niños, independientemente de su origen étnico, deben manejar las dos lenguas. Si es una zona indígena náhuatl, es el náhuatl y el castellano. Y es el que la educación en general sea bilingüe, que la señalética sea bilingüe, que estén en los dos idiomas las señales, que sea realmente una integración lingüística, y lo mismo en la zona correspondiente al totonaco o al popoluca y otros idiomas, por supuesto, en otros estados. Eso también ha quedado constancia escrita. Así es que definitivamente yo he demostrado, no lo estoy diciendo de dientes para afuera, lo he demostrado en los hechos, mi vinculación con el derecho indígena y la defensa de los derechos indígenas. Había casos en que hasta los nombres les cambiaban, no entendían si el apellido era Zompachte o Ixpa, en fin, apellidos que no entendía bien el titular del registro civil y ponía cualquier nombre con una falta de respeto a la identidad indígena. Y sobre eso también trabajé y batallé porque se eliminaran esas prácticas. De modo que ya, bueno, es de lo que me acuerdo en estos momentos, que, como les digo, en la realidad ahí están las pruebas que se pueden constatar y son verificables sobre mi trayectoria vinculada a la defensa de los derechos indígenas. Siempre que me ha tocado, así lo he hecho. Y bueno, ahora, ¿dónde pudo estar el malentendido? El uso de la toga por parte de las ministras y ministros no es discrecional. Yo respeto totalmente el derecho que tiene la persona para vestirse como lo desee, y más si quiere ser representativo de cierta vinculación con una comunidad. A mí en Veracruz me gusta muchas veces vestir de guayabera como símbolo también de una representatividad que implica cierto grado de solemnidad o de respeto para la realización de un evento que tenga
necesidad de ese tipo de manifestación respetuosa, porque en Veracruz pues no va a ir uno de traje, menos allá en Coatzacoalcos, en mi tierra. De modo que la manera de vestirse es algo que corresponde al derecho de cada persona, siempre y cuando no haya una ley, una disposición jurídica, un decreto en este caso, que es lo que priva para el funcionamiento de la Suprema Corte. Un decreto que fue emitido por el Congreso de la Unión, tiene la fuerza de una ley, la misma fuerza de una ley. Dice la Constitución, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o de decreto, porque la ley es una disposición de carácter general. El decreto es una disposición del mismo valor obligatorio, pero referido a una situación concreta, como es este caso. Entonces, no está a discusión la libertad de vestirse como se desee, y menos pensar en un menosprecio a que se use una indumentaria indígena en la presidencia de la Corte. Pero contra lo que sí debemos estar es contra el menosprecio de la norma jurídica. Y eso no lo puede hacer un ministro. Yo estoy seguro que en cuanto el presidente de la Corte revise el decreto que regula la vestimenta de los ministros, habrá de respetarlo, porque es lo primero que tiene que hacer un integrante de la Suprema Corte. El decreto está vigente y por lo tanto lo que se discute no es si debe usarse una indumentaria u otra, o cuál es mejor, o el tipo de tela. Hoy escuchaba incluso a la señora presidenta de la República que hacía un comentario respecto a que parece que algunas personas se escandalizan de decir, ay, ¿por qué no va a usar la toga? No es mi caso, yo no me escandalizo por el uso de distintas prendas en los momentos en que se puedan usar. Lo que sí puede por lo menos generar una preocupación o una inquietud es que se deje de cumplir una norma que está establecida, está vigente, que es de 1941. Sí, la Constitución es de 1917 y no por eso la vamos a dejar de cumplir. Si la norma, cualquiera que sea su antigüedad, no ha perdido vigencia, debe respetarse. Y en este caso se trata de una norma que tiene que ver con un simbolismo, y los simbolismos también cuentan, porque los símbolos tienen una representación de algo, ¿no? Nuestros símbolos patrios representan al país. El símbolo tiene un valor en sí mismo. Por ejemplo, la banda presidencial no podría, creo que no, un presidente que llegara no podría decir, pues no uso la banda, no me gusta. Bueno, Fox tuvo un gesto terrible cuando, terminando la toma de posesión, aventó la banda presidencial y la gente lo criticó muchísimo. Yo personalmente también lo hice, diciendo es que no puede dejarse de respetar el símbolo que representa una institución. Ahora bien, así como señalo este valor simbólico, también debe indicarse que los símbolos pueden cambiar y las normas pueden cambiar. Si se piensa que debe modificarse la manera como se regule la vestimenta de ministras y ministros, entonces hay que proceder a modificar la norma que la regula, y puede, a partir de una iniciativa de quienes tengan derecho de hacerlo, no tienen derecho de iniciativa los ministros y ministras, pero, por ejemplo, los diputados, la propia presidenta de la República, o los diputados y diputadas, senadoras, senadores, pueden presentar una iniciativa para modificar ese decreto, ya sea para abrogarlo, sea para modificarlo. Puede dejarse optativamente el uso de la toga como está descrita en el decreto, y esa es una posibilidad. Y yo creo que incluso sería viable. El partido que tiene una clara mayoría y que ha impulsado esta reforma judicial bien podría profundizar en el cambio haciendo la modificación de la norma. Todo se puede jurídicamente si se actúa sobre la norma que regule la situación que se quiere modificar.
¿Los símbolos son importantes? Sí. ¿Los símbolos pueden cambiar? Sí. ¿La modificación de la norma es viable? Sí. Si los ministros desean tener una mayor libertad para vestirse de la manera que les parezca más adecuada durante las sesiones del Pleno de la Corte, se pueden realizar los cambios normativos, no ellos directamente, porque no pueden efectuar un cambio normativo. Miren, en este tema hay algo más que recordar. La modificación del Poder Judicial, el cambio del Poder Judicial, derivó, entre otras cosas, del abuso del activismo judicial, de pretender dejar de lado las normas vigentes, de pasar por encima de ellas, de darles sentidos o interpretaciones que no tenían, de ir incluso o querer ir más allá de lo que dice la propia Constitución textualmente. De manera que el inicio de las tareas de esta nueva Corte debería estar marcado por la separación completa de esa tendencia a pretender que una norma no se aplique porque no es del gusto, de la preferencia del juzgador. Esa fue una grave deficiencia que tuvo el Poder Judicial anterior y por eso es la modificación. Los juzgadores deben respetar las normas, la interpretación de las mismas en el sentido que están diseñadas por el constituyente, por el legislador. Y por supuesto, si esas normas se modifican, entonces ajustarse a esa modificación. Y si, aunque no tengan derecho de iniciativa para modificar el decreto, pero puede el presidente de la Corte o algunos otros ministros manifestar su idea, su propósito, su preferencia por algún cambio normativo que tenga que ver con su actividad, y el Poder Legislativo, considerando la amplia mayoría que tiene el partido en el gobierno, puede efectuar los cambios que se consideren convenientes, y una vez que ese decreto que está vigente deje de estarlo o sea modificado, se podrá cambiar el simbolismo que representa la toga en la Corte o generar una nueva idea respecto de, una nueva idea de la manera como se represente simbólicamente la vestimenta de su presidente o de los demás integrantes. Yo espero que eso deje clara la situación, que quienes se han manifestado diciéndome que cómo, por qué estoy en contra de una vestimenta. No estoy en contra de la vestimenta, estoy en contra de que no se respete, de que pudiera no respetarse, porque ni siquiera el presidente no ha dicho que no lo va a respetar. El presidente de la Corte dijo que va a revisar la normatividad, y yo estoy seguro, igual que la señora presidenta de la República, si lee el decreto que regula la manera en que deben vestirse los ministros, ella, al igual que Hugo Aguilar Ortiz, seguro convendrán en que mientras haya una norma vigente, esa norma debe respetarse, siguiendo la misma línea juarista: nadie por encima de la ley. Ahí está la ley, hay que respetarla, y los primeros obligados a respetarla son los guardianes de la Constitución y de la ley. Que esa norma es obsoleta, que es anticuada, que puede ya no ser adecuada, que sea conveniente modificarla, procédase a la modificación, y con eso habrá ya un ajuste entre la conducta que se quiere seguir y la norma que regula dicha conducta. Eso es todo por hoy. A propósito, no es todo. Déjenme decirles algo más. Se ha distorsionado este asunto de los votos nulos. Se dice que hay una cantidad enorme de votos nulos y no se toma en cuenta que no hay una referencia unívoca entre la cantidad de votos y o mejor dicho, la cantidad de personas que se presentaron a votar y la cantidad de votos emitidos, que es mayor porque eran muchas boletas. De modo que no puede haber una cantidad de millones de votos nulos y al mismo tiempo hay más de 100 millones de votos registrados. Sumen, ahí está en la página del INE, los votos emitidos a favor de
las ministras y ministros, de los miembros, de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y todos los demás votos que se emitieron, son más de 100,000. Y alguien podría decir, ¿y cómo puede haber? Perdón, corrijo, más de 100 millones de votos. Y alguien puede decir, ¿cómo va a haber 100 millones de votos si solo hubo 13 millones de votantes? Pues sí, porque cada votante ejercía un distinto número de votos. Y si se anula una boleta, no quiere decir que el voto de la persona integralmente quedó anulado. No quiere decir que ese votante dejó de estar, sino que simplemente hubo casos en que las boletas fueron anuladas o se dejaron en blanco, y por ello, si ustedes ven la página del INE, ahí queda muy claro, basta sumar los votos emitidos a favor, por ejemplo, de ministras, de candidatas y candidatos a ministras y ministros, para darnos cuenta de que se ha inflado, se ha pretendido inflar la proporción de votos nulos, diciendo que eso deslegitima la elección. Al contrario, la cantidad de votos emitidos legitima todavía más este proceso de elección judicial. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.